In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. La epístola es tomada del capítulo 38 del profeta Isaías. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y entró a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor: dispón de las cosas de tu casa, porque morirás y no vivirás más. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor diciendo: Te ruego, Señor, te acuerdes que he caminado delante de ti con sinceridad y con un corazón perfecto, y que he hecho siempre lo que era bueno y grato a tus ojos. Y Ezequías derramó abundantes lágrimas. Entonces el Señor habló a Isaías y le dijo: Ve y di a Ezequías: He aquí lo que dice el Señor Dios de David tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que te daré 15 años más de vida, y te libraré del poder del rey de los asirios, a ti y a esa ciudad de Jerusalén, y la protegeré, lo dice el Señor Omnipotente. Reflexiones. Arregla los negocios de tu casa, porque morirás. No solo se dirigen estas palabras al rey Ezequías, hablan también con todos los que viven sobre la tierra, grandes del mundo, felices del siglo, ricos negociantes, gentes de negocios, pobres artesanos, cualesquiera que seáis, de cualquier estado, en cualquier condición, viejos y jóvenes. He aquí lo que dice el Señor: poned en orden los negocios de vuestra casa, o conforme a un sentido todavía más justo, según el espíritu de la Escritura, poned en orden los negocios de vuestra conciencia, porque moriréis muy pronto, y siempre más pronto de lo que pensáis. No hay necesidad de un profeta para anunciaros este decreto. Escritura santa, libros espirituales, oráculos divinos, luz de la gracia, inspiraciones santas, todo lo publica. Y a pesar de esta publicidad, ¿cuántos mueren sin haber puesto en orden los negocios de su conciencia y sin estar dispuestos para ello? Nada hay durante la vida de que se dude menos, de que jamás se haya nadie atrevido a dudar, que de la muerte. Nacemos con la certidumbre de que hemos de morir. No es una certidumbre que se adquiere. Puede decirse que ella previene, en algún modo, al uso de la razón. Estamos seguros de que es preciso morir, y se vive como si la muerte fuese incierta. Se viviría con más licencia o irregularidad, en un olvido de Dios más largo y más irreligioso, en una indolencia más constante por su salvación, en un caos más embrollado y más espantoso de conciencia que lo que se vive. Se viviría de un modo menos cristiano,
si no se debiese nunca morir? Se espera arreglarlo todo en la hora de la muerte. ¿Pero es aquel el tiempo? ¿Se trata así los negocios temporales? ¿Se deja para la hora de la muerte el tomar cuentas a un arrendador? ¿Se difiere para la muerte el arreglar sus negocios, examinar la ganancia o la pérdida con un asociado? ¿Se dilatan hasta entonces los negocios del comercio, la venta o la compra de una tierra, la discusión de sus derechos sobre una herencia, la instrucción de un proceso? ¿Quién no tiene por la locura más insigne y la imbecilidad de entendimiento más bien marcada el dejar para la última enfermedad un negocio de alguna consecuencia? Uno de los primeros avisos de un médico, uno de los primeros cuidados de los parientes, de los amigos y hasta de las personas más sabias es que no se hable de ningún negocio a un enfermo. Impedir aún que piense en él, porque no está en estado de oír hablar ni aún de bagatelas. Y se deja para aquel tiempo corto e incierto, para aquel tiempo de dolor, de espanto, de turbación, de flaqueza de cuerpo y de espíritu, el negocio de la salvación, que es el que pide mayor aplicación, más tranquilidad, penetración y fuerza. En el tiempo en que se goza de perfecta salud, es cuando se debe pensar, cuando es preciso arreglar los negocios de la conciencia. Pero entonces se alega que está uno fatigado, atolondrado, apurado. Y en la muerte se tendrá toda la libertad, todo el espacio, toda la aplicación y fuerzas necesarias. ¡Qué estudio, qué penetración, qué paciencia! Cuando uno es preciso desembrollar una ciencia cargada de restituciones, de reparaciones, de circunstancias, de injusticias. ¿Y será tiempo de hacer todo esto en la muerte? ¡Qué error! ¡Qué extravagancia! ¡Qué locura! Sin embargo, nada hay más común en el día que esta conducta tan lamentable. El Evangelio de la Misa es de San Mateo capítulo 8. En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en Cafarnaúm, se llegó a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa, paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y lo curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra, y será curado mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, como tengo soldados a mi mando, digo a éste, vete y va, y al otro, ven y viene, y digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, quedó admirado, y dijo a los que lo seguían: En verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, muchos vendrán de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo al centurión: Vete y te suceda como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. Meditación sobre la fe viva. Punto primero. Considera que la fe viva es siempre poderosa, porque obliga a Dios a que nada le niegue. Ella contiene en sí una tan alta y tan justa idea de las perfecciones de Dios, de su bondad, de su sabiduría, de su omnipotencia, de su voluntad sincera para hacernos bien, de su ternura paternal, que no es posible a Dios, si es lícito hablar así, resistirse a sus repetidas solicitaciones. Y a la verdad, sólo esta fe viva es la que honra a Dios con un culto real, religioso
y proporcionado en alguna manera a nuestro ser y al ser infinito e incomprensible de nuestro Dios. No hay ningún otro medio saludable para conocer a Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios que la fe. Sin ella no hay virtud alguna, ninguna verdadera religión, ningún verdadero culto. No hay virtud sin que esté animada de la fe, fundada sobre la fe, emanada, por decirlo así, de aquella fe viva, la cual sola constituye los fieles. Sin la fe no hay esperanza, no hay devoción, no hay caridad cristiana, no hay culto religioso divino. Queriendo Dios darse a conocer, hacerse amar y queriendo ser honrado y servido por criaturas racionales, debía necesariamente establecer una religión y no podía, al parecer, establecerla sino sobre la fe. La fe es la que ha justificado a Abraham y a todos los santos de la antigua ley y de la nueva. Ella es la que forma a todos los héroes cristianos. Es como el alma de los elegidos. A la fe ha querido Jesucristo atribuir todos sus milagros. No solo es una disposición necesaria para la gracia, sino que el Salvador la ha considerado como la causa y el determinativo de sus beneficios. Pero es preciso que sea una fe viva, esto es, una fe divina, que no tenga por principio y por objeto más que a Dios. Una fe animada de la caridad, una fe fecunda en buenas obras, una fe constante, generosa, universal, que no sabe lo que es dudar, consultar, temer. Una fe, en fin, tal como la de un San Pedro, la del centurión, la de la cananea. Una fe que elevándose sobre los sentidos y sobre la razón misma, no encuentre nada difícil, nada imposible para Dios. ¿Es nuestra fe de este carácter? ¿Tiene todas estas cualidades? ¿Tenemos una fe viva? Consultemos sus efectos. Tenemos una fe generosa a prueba de todas las tentaciones, de todos los encantos de los sentidos, de todos los esfuerzos de las pasiones, de todas las ejecutivas solicitaciones del amor propio. Consultemos nuestra conducta y nuestra cobardía. Punto segundo. Considera que el origen de nuestra poca devoción, poco fervor y poco celo, que el principio de nuestra cobardía, de nuestras infidelidades, de nuestros desarreglos, de nuestras recaídas, no es otra que nuestra poca fe. No creemos más que a medias, dudamos, tememos, no tenemos confianza en Dios. Desconfiamos aún de su bondad, de su misericordia, de su ternura paternal. Debemos extrañar si a la menor agitación de las olas, al menor viento, a la menor tempestad perdemos el ánimo, nos sumergimos. ¿En qué consiste que creemos tan poco? ¿De qué proviene que estando persuadidos, confesando nosotros mismos que si somos tan imperfectos, tan indevotos, tan cobardes en el servicio de Dios, no es sino porque no tenemos más que una fe lánguida, una sombra de fe? No se aviva más nuestra fe, no se hace más generosa, más perfecta. Esto consiste en que no queremos descompadrar con nuestros sentidos, romper con nuestras pasiones, entristecer nuestro amor propio. No queremos romper los lazos que nos atan a la criatura. Somos esclavos de nuestras pasiones y nos complacemos en nuestros hierros y en nuestra esclavitud. Ardorosos para satisfacernos en todo, rehusamos a Dios los menores sacrificios y he aquí lo que extingue nuestra fe, lo que debilita tanto nuestra confianza. Dios se ha dignado declararnos de 1000 modos diferentes que de nada tiene tanto deseo como de hacernos bien. Se ha dignado invitarnos, solicitarnos, urgirnos a que pongamos en Él toda nuestra confianza.
se ha dignado imponernos un precepto de que le pidamos todo lo que necesitamos, hasta reprender nuestra timidez y quejarse de nuestra gran reserva en pedirle. En fin, para excitar, para avivar nuestro deseo, nos promete oír nuestros votos y concedernos nuestras peticiones. Y todas estas solicitaciones amorosas, todas estas expresiones tan interesantes no bastan para renovar nuestra confianza. ¿En qué consiste tan extraordinaria timidez? ¿En qué esta falta de confianza? Todo esto procede de la memoria experimental de nuestras ingratitudes con un Dios tan bueno, tan liberal, tan benéfico. Nosotros le rehusamos todo lo que nos pide, aun cuando nada nos pida que no sea muy fácil, que no sea para nuestro bien, para hacernos felices. Nosotros se lo rehusamos todo, y he aquí lo que debilita nuestra fe, lo que sofoca nuestra confianza. Queremos tener una fe viva, queremos pedir a Dios con valentía y confianza. Queremos que Dios nos conceda nuestras peticiones, que oiga nuestras súplicas, que prevenga nuestras necesidades. Sirvámosle con celo, con fervor, con fidelidad. Cumplamos las obligaciones de nuestro Estado. Guardemos con puntualidad nuestras reglas más pequeñas. Entonces sentiremos crecer nuestra fe, revivir nuestra confianza, y nos veremos colmados todos los días con la mayor abundancia de sus beneficios. Yo reconozco, Señor, la triste causa de mi poca fe. En vano os pediría que la aumentaseis, si yo no cesase en mi ingratitud con vos. Voy mediante vuestra gracia a serviros con una fidelidad extrema, y estoy seguro que entonces aumentaréis mi confianza y mi fe. Lo he jurado, Señor. He resuelto guardar vuestros mandamientos con una fidelidad inviolable. Señor, aumentad en nosotros la fe. Propósitos. No omitáis nada para excitar vuestra confianza y reanimar vuestra fe por medio de una corta oración y de reflexiones saludables. Ciertamente seríamos muy pronto fervorosos, mortificados, devotos, desengañados de los bienes criados, fieles observantes de la ley cristiana, si tuviésemos una fe viva. Pidámosla muchas veces a Dios, y siempre por la intercesión de la Santísima Virgen y del apóstol San Pedro. Acostumbraos a obrar por un espíritu de fe. Dad con frecuencia señales de vuestra fe en vuestras palabras y en toda vuestra conducta. Cuanto más molestos son los accidentes, tanto más generosa y constante debe mostrarse vuestra fe. En medio de las olas agitadas y de las tempestades, es cuando conviene que brille vuestra fe. Principalmente, debe manifestarse en la Iglesia en presencia del Santísimo Sacramento. Vuestro respeto religioso y vuestra modestia deben ser una prueba visible de ella. Lo mismo debéis procurar que se vea en vuestras oraciones y en todos los actos de religión. Haced muchas veces actos de fe, de esperanza y de caridad. Comenzad todas vuestras acciones, vuestras buenas obras y todos vuestros ejercicios de paciencia y de piedad con una fe viva. Al dar limosna, practicando alguna penitencia, mortificándoos, sufriendo con paciencia alguna injuria, reanimad vuestra fe. Por medio de estas piadosas industrias vuestra fe se hará de día en día más viva y sentiréis que se os aumenta. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos,
María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén.